Y tal como les habíamos anunciado, nos ponemos en contacto para tratar un tema importantísimo, y muy sensible, por cierto, como es el de la salud. ¿Con quién? Bueno, con la doctora, amiga de la casa, Gabriela Piovano. Bienvenida, doctora. Bueno, muchísimas gracias por la bienvenida y por el espacio, y bueno, feliz reemplazo hoy. Sí, estoy en reemplazo de Rodrigo Marcogliese. Y bueno, ya sabes, con vos no nos vemos desde la premiación de Comunas, pero realmente te tenemos muchísimo afecto y queremos encontrarnos nuevamente cara a cara para charlar, que no es igual que por la línea telefónica, pienso yo. Seguramente, pero bueno, de todos modos está bueno tener la comunicación para decir, como vos decís, ¿no? Hablar de un tema tan importante como es la salud. Y siempre le vamos a agradecer a Gabriel que nos dé la posibilidad de tener un espacio acá en Comunas. Antes de empezar, Gabriela, quisiera recordarle a nuestros oyentes que vos sos médica infectóloga del Hospital Muñiz. ¿Te mantienes ahí, cierto? Sí. Ajá, con un perfil años ya. Hace muchos años, así es, que combina compromiso social, de eso no cabe ninguna duda, crítica política, sensibilidad artística, porque usted tiene de todo, y psicología porque se ve en la empatía que logra sobre todo con la gente del sector más vulnerable, y esa vocación de comunicadora que te distingue en lo político, también en la postura frontal contra el ajuste en salud y el modelo libertario. Pero, a ver, contame, Gabriela, ¿de qué vas a hablar hoy específicamente? Porque en materia de salud hay tantas cosas desastrosas, entre ellas PAMI, que no sé, pero me gustaría que arrancáramos por ahí. Vos me dices. Bueno, mira, podemos desviarnos, me parece muy bien. Habíamos estado charlando la posibilidad bueno, ya estuvimos dando una primer parte de información sobre el tema vacunas, ¿no? Pero me parece bien lo que me estás planteando vos, porque hoy es crucial la situación de las personas, como vos decís, ¿no? Vulneradas, que terminan atendiéndose por PAMI, y que hoy lamentablemente la política desde las alturas, digamos, desde los niveles centrales, son posturas, digamos, que justamente trabajan para negarle el acceso a la salud y a los derechos fundamentales de sus afiliados. Bueno, tus declaraciones recientes han apuntado directamente al deterioro precisamente del sistema sanitario acá en la Argentina. Y ahí es donde aparece reflejado el PAMI y el tema de las vacunas también. Pero yo insisto, ¿cómo? Nosotros, sí, perdón, terminá lo que me querías comentar porque me largué a hablar. ¿Sí? Me estabas comentando algo y yo te interrumpí. No, perdón, que te decía que el PAMI aparece como un organismo detonado ya prácticamente, que lo quieren pulverizar, lo quieren desmembrar. Y he escuchado de manera reiterada a lo largo del tiempo tus denuncias por los recortes del programa al VIH, las alertas por el rebrote de enfermedades como sífilis, como tuberculosis, tus críticas a la lógica del mercado aplicada a la salud pública. Y sobre eso quería que me ampliaras un poco para ver cómo es el panorama en estos momentos. Sé que es de deterioro, porque no puede ser que donde se ha pasado la motosierra en tantos lugares y en tantos ministerios sensibles para la población, no puede haber una situación positiva, ¿no? Claro, obviamente. El tema acá es que, bueno, uno también, como vos decís, ¿no? Lo que pasa con el PAMI revela, digamos, o refleja la política económica y social de cada gobierno, y por eso también a veces es muy injusto cuando se dice que los jubilados siempre estuvieron mal y que nunca estuvieron bien y que hace años que están mal, cuando los propios jubilados saben muy bien que en la época del kirchnerismo estuvieron muy bien. O sea, por ejemplo, medicaciones al 100%,
financiamiento de traslados de pacientes y sus familiares a los lugares que tenían que recibir terapias que por ahí en su lugar de residencia no había, el acompañamiento hasta de vacaciones, ¿no? Los viajes, los centros de jubilados que se la pasaban de fiesta en fiesta, ¿no? Haciendo asados y empanadas y todo eso, y te digo porque yo trabajo desde el año 2007 para una clínica que presta servicios de PAMI con la cuestión VIH y con la cuestión de infectología, y por ejemplo vos tenías que hacer una planilla para darle, por ejemplo, a una osteomielitis, que es una infección de los huesos, que puede llevar hasta 2 años de tratamiento antibiótico, que son antibióticos que no son baratos, y sin embargo había una planilla que se llenaba para que tuvieran garantizado el acceso al tratamiento. Y mira, en ese momento los familiares que acompañaban a las personas decían, no, doctora, no hace falta, mire, yo no voy a hacer el trámite porque yo le voy a dar a mi papá, le voy a comprar yo el antibiótico, ¿no? Y en este momento por ahí vienen y dicen, doctora, no me hace el favor, no me pone este remedio que es para mi hijo, pero que no tiene obra social ni prepaga, a ver si podemos hacer que se lo cubra PAMI. Entonces, ahí primero salir de la idea de que todo siempre fue malo. No todo siempre fue malo. Cuando hubo voluntad política, que te digo, lamentablemente lo que sí es real es que PAMI tiene su propia burocracia, que sí viene de la época de los militares, entonces siempre el temple de la estructura de PAMI es no darle a la gente. Pero cuando vos tenés que el que maneja la batuta sí le quiere dar, bueno, entonces, digamos, con ciertos vericuetos uno llega, porque la política marca, digamos, promover el acceso a los derechos. En este momento, como pasó ya a partir del tema del gobierno de Mauricio Macri, ¿no? O sea, claro, no nos olvidemos de Macri cuando empieza ya inclusive a querer hacer que el PAMI sea como una especie de ONG, la política que ya corta la medicación al 100%, también nosotros tuvimos problemas en ese momento del acceso a la que hacen siempre, ¿no? Empiezan a gobernar y dicen, ay, acá hay que revisar todo porque acá no sabemos, y estas licitaciones son truchas, pero no sé, pero para mí son truchas, y entonces cortan todo un influjo que se estaba sosteniendo, que daba garantía, digamos, a la gente de acceso y continuidad del sostenimiento de los tratamientos. En este momento, lamentablemente, el que maneja la batuta es el que habilita a que no se le dé nada a la gente, a que se le diga que tiene que traer, por ejemplo, te doy, las personas con VIH que ya hace muchísimos años que se atienden, ya te digo, yo voy a cumplir el año que viene 20 años de trabajar en ese lugar que estoy en una clínica atendiendo a personas que tienen PAMI, y por ejemplo, hace unos meses a muchos les bajaban digamos, el acceso a los medicamentos para el HIV, y les exigían que llevaran o el primer análisis que se hicieron donde estaban, digamos, los antígenos del virus, o sea, la presencia del virus, o algún conteo de lo que nosotros llamamos carga viral, que es, bueno, la búsqueda del virus, ¿no? Como la carga, ¿no?, que tiene la sangre, o sea, cuántas copias de virus circulan en la sangre, para que demostrar que realmente tienen HIV. O sea, una cosa de loco, porque vos imaginate que una persona no va a estar 20 años medicándose para algo que no tiene, claro. Principal. Segundo, me está tratando a mí de ladrona, prácticamente, porque imagínate, le estoy indicando medicamentos a la gente que no necesita. Y por otro lado, parecería ser que ellos cada vez que asumen el gobierno agarran los archivos y los tiran. Porque yo digo, cuando el PAMI le autorizó en su momento la medicación a esta persona, lo habrá hecho porque seguramente la persona presentó documentación. Entonces, no puede ser que esta cuestión se rija de esta forma y no haya nadie ni nada que los pare. O sea, lo que a mí más bronca me da no es tanto lo que ellos hacen, sino la incapacidad de la gente
de organizarse o de entender y de ejercer sus derechos. Y muchos van a decir, bueno, pero usted se está metiendo con el vulnerable. Sí, el vulnerable individual está claro que es una víctima, pero ya hay organizaciones, por ejemplo, con respecto al tema del HIV y también con la discapacidad, hay un montón de gente que tiene organizaciones civiles que supuestamente pelean en pro y representan la voz de determinados sectores y que acá realmente seguramente han hecho algunas demandas y todo, pero no se han sido los contundentes que se tiene que ser para frenar, sí, ¿no? Estas conductas por parte de los funcionarios. Pero bueno, eso es lo que volvemos a ver. Vemos que la gente deja los tratamientos, estamos viendo gente que se está muriendo o que está teniendo, por ejemplo, accidentes cerebrovasculares, infartos, todo por dejar los tratamientos. Porque obviamente no tienen plata, no llegan a fin de mes, ya con lo que están pagando de luz nomás, se quedan sin plata y a su vez la cuestión de haberlo votado, ¿no? Porque tampoco seamos ingenuos de que muchos de los jubilados y mucha de la gente de PAM y toda la gente esa por la que nosotros nos sentimos mal, mucha de esa gente lamentablemente también votó a este gobierno, sí, y muchas veces lamentablemente te pasa que no se quiere admitir. Entonces, en vez de buscar el camino sano, es decir, bueno, evidentemente, esto de achicar el Estado y esto que ya propuso Macri, los milicos, Menem, todos propusieron esto y siempre nos fue mal. Entonces, dale, dejate de joder, listo, no, van y se suicidan, ¿viste? Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, este es el ser nacional famoso que es utilizado, ¿no?, por estos políticos que no son políticos, son hijos de puta que acceden a la política, al empresariado, a la y que no piensan en su familia, no piensan en los jóvenes, no piensan en sus hijos. No piensan en nada, si ellos sus padres los cagaron en vez de parirlo. Porque entonces, claro, mira, este recorte, perdón, Gabriela, sí, este recorte en la medicina preventiva que ha hecho que, acuérdate que eran 22 millones de preservativos los que se repartían por año, y ahora dicen que no hay el látex para producirlo, o sea, la crisis, el industricidio está repercutiendo de manera directa ya también en la cuestión de la salud, de la calidad de la salud. Entonces los jóvenes están desprotegidos y por eso es lo que yo digo, el gobierno no calcula que los jóvenes de sus familias también, que ellos sobreprotegen a toda costa, también de alguna manera reciben las esquirlas de esos recortes en la medicina preventiva. El VIH no tiene cara, ¿cierto? Claro, vos fíjate esto, eso que vos decís es una gran mentira, pero vos fíjate, ¿no? O sea, el látex en Argentina no se produce, directamente es importado. Entonces, tanto los guantes que se usan en medicina, los guantes estériles, los guantes comunes y después los preservativos y todo eso, venían siempre importados. Y hay una fábrica acá en Santa Fe, sí, que hace un tiempo estaba por cerrar. Y ya debe haber cerrado. Entonces, los preservativos que repartía el gobierno, que como muy bien dijiste vos, se compraron 22 millones, bueno, el año pasado se repartieron 800, escucha esto, 800 preservativos, o sea, 4 cajas de las que te entregaban antes en todo el año por parte del Ministerio de Salud de la Nación. 800 preservativos. Entonces, o sea, agarrate, Catalina, como dicen bien los argentinos. Entonces, escuchá que te termino un poco más. ¿Sí? Entonces, en vez de usar dólares para importar ese material, claro, que por supuesto estratégicamente, porque el látex tiene sus cosas, es muy tóxico en la fabricación, etcétera, etcétera, pero bueno, obviamente que con voluntad política y haciendo las cosas bien, seguramente se podría fabricar látex en Argentina, pero ponele que no. Pero, ¿qué pasa? No van a usar dólares que ellos están fugando para bancar, digamos, que se importen guantes estériles, por ejemplo, o preservativos, o sea, usar ese dinero para justamente proveer a la salud general en vez de usarlo para fugar. Por supuesto, lo usan para fugar.
no lo van a poner para importar algo que tiene que ver con la salud y sobre todo la salud pública. Entonces, todo esto, como bien decís vos, hay una política que refleja, fíjate, bueno, lo que está pasando con el fentanilo en lugares privados, donde aparte hay intereses, ¿no?, entre el ministro de Salud y los lugares privados que tienen víctimas del fentanilo, del cual no se está hablando. O sea, vos imaginate que a Ginés lo echaron porque agarró a 5 viejos del poder, aparte, 5 viejos del poder, y los hizo vacunar, que se iban a vacunar igual. O sea, el pedo encima lo hicieron a propósito seguramente para hacerlo caer, y al tipo lo rajan y se termina yendo. Y a cara sucia, porque son unos cara sucias, se lo sostiene con todas las crisis que hemos ido pasando, porque lo del fentanilo es una cosa, pero la gente que murió por falta de medicación oncológica también se la tiene que cobrar el ministro de Salud. Entonces, todo eso, fíjate vos, todo lo que va pasando, y bueno, una parte, hablando del PAMI de nuevo, una parte de los que, digamos, son los que prestan esos servicios a este tipo de personas que están con problemas oncológicos, problemas de salud mental, problemas de trasplantes, problemas de HIV, etcétera, etcétera, no tienen una respuesta. Al contrario, o sea, se teje toda una estructura para volverlos locos, para que estén atrás de buscar el análisis que se hicieron hace 25 o 30 años, en vez de decir, no, para un poco, o sea, ¿qué está pasando acá? Bueno, sin embargo, y lo peor, que tal vez muchos de ellos otra vez lo vuelvan a votar. Bueno, eso veremos, porque las urnas castigan, y tú sabes que la gente decide un minuto antes de votar lo que va a votar, así que todo eso es una incógnita que se define en el último momento. Pero no quisiera terminar de esta charla con vos, que da para estar toda una tarde hablando, doctora Piovano, sin tocar un tema que es el de los antivacunas. ¿Te acordás? Que hicieron una campaña tremenda, pero me parece que todavía la están renovando o reflotando por las redes sociales, porque ahora he leído por ahí que la gente está presentando secuelas en su salud, y que la causa ha sido las vacunas que se puso contra la COVID y todo eso. ¿Qué hay en realidad acerca de esto, doctora? No, y no hay nada, no hay absolutamente nada, porque hay una cuestión. O sea, nosotros primero que, bueno, quisimos hablar de este tema, justamente contarle a la gente, profundizar un poquito en el conocimiento de las vacunas para poder entender por qué el antivacunismo es una canallada, ¿no es cierto?, que está orquestada, que está financiada y que está promovida por un sector del poder. O sea, realmente el antivacunismo tiene tanto tiempo prácticamente como las vacunas, ¿no? O sea, ya en la época de la vacuna de la viruela ya había gente que desprestigiaba la vacunación. Pero más allá de eso, estas últimas corrientes vienen ahora apoyadas de un médico británico que falseó resultados, inclusive porque él estaba financiado por grupos, digamos, que querían ver de poder desprestigiar a las vacunas. Y bueno, entonces presenta, digamos, un trabajo que la revista Lancet termina publicando. Imagínate, ¿no? Es una revista muy prestigiosa que es del ámbito médico, que recoge semejante cosa y la publica sin certificar, ¿no?, que realmente lo que se decía en ese trabajo científico se podía demostrar. Bueno, de hecho se demostró que era todo falseado, que era todo mentira, pero lamentablemente, como es el capitalismo, ¿no?, cada 5 o 6 años resurgía, ¿no?, la corriente, o sea, para la gente, de que otra vez la versión y dando crédito a algo que ya se había demostrado que era mentira, ¿no?
Por ejemplo, hablan de una periodista que ella tiene un hijo autista, con un antecedente de parte de ella y del marido de alcoholismo, y bueno, y entonces lógico, viste, le era más fácil decir que el problema era la vacuna que para el autismo del hijo que su propia conducta, ¿no? Tóxica. Sin embargo, al ser una periodista, lo sostiene, y bueno, como atrás hay mucho más que una periodista, ¿no? O sea, realmente hay una cuestión muy macabra, muy jodida. Bueno, la cuestión, volviendo a lo que vos estás diciendo con respecto a las vacunas del COVID, sí. Bueno, vamos a decirle a la gente, vamos a analizar un poco lo que se está diciendo. A ver, ellos dicen, bueno, primero generalizan las vacunas, mezclan, ¿no? Porque en realidad las vacunas que fueron realmente discutidas y que cuando veíamos que había gente que manifestaba en contra de las vacunas en Europa, eran la Pfizer y la Moderna, sí. Que eran las dos vacunas norteamericanas e inglesas, y de los israelíes, por supuesto, que se hace con una tecnología nueva y que realmente no estaba aprobada todavía. Pero esos son los grandes grupos de poder que dominan este sector del hemisferio, están con esas fábricas, ¿no es cierto? Entonces sí. Ahí teníamos a todo nuestro periodismo impulsando la Pfizer, diciendo que Alberto había traído una sola vacuna, que era por supuesto la vacuna rusa, la Sputnik, cosa que fue mentira, ¿no? O sea, realmente la política que tuvo el gobierno en relación a la pandemia, más allá de todas las boludeces que se quieran decir, fue integralmente la mejor. Y fue única. Increíblemente, pero todos los 99,9% de cobertura contra el virus. Escuchame, las empresas que se le pagaba la mitad del sueldo de los obreros, y los hijos de puta le pagaban la mitad y no pusieron la mitad. Y acá no se cerraron realmente empresas, porque lo que se cerró es porque no tenía venta a la calle. Pero realmente vos mirá lo que es el descalabro en Estados Unidos, que más allá de lo del fentanilo, vos tenés un montón de gente viviendo en motorhome en la puerta del trabajo. Así es. Porque se quedaron sin casa en la época de la pandemia, porque no se hizo una asistencia integral, amén del desastre que se hizo, bueno, que tenían muerto en furgoneta, bueno, todo el desastre que pasó en Estados Unidos, que acá no se habla. Pero fuera de eso, más allá de esa situación, la canallada es decir, primero, que la vacuna causó secuelas, ¿no? Entonces dice, ¿qué secuelas? Y cualquier cosa de todo, ponerle cáncer de mama, caída del pelo, psoriasis, conjuntivitis, bueno, perfecto, todo eso. Claro, a ver, ¿cómo podríamos saber nosotros a primera vista? Primero que no ha hecho un estudio, entonces no hay algo que respalde seriamente el decir esto, ¿no? Pero claro. Bueno, ahora, una vacuna que primero que no es una vacuna, son 5 vacunas diferentes, que recibió la gente, imagínate, por millones, que fue algo inédito en la historia del mundo, sí. Porque ni siquiera cuando se vacunó para la viruela y la poliomielitis, que se vacunó en todo el mundo, se tardó años en vacunar a todo el mundo, ¿no? Acá el grueso se vacunó en el término de un año, se vacunaron millones, 10 millones, 20 millones, 50 millones de personas, imagínate. Entonces, obviamente 50 millones de personas, algunas tendrán cáncer, otras tendrán caída del pelo, otras van a tener conjuntivitis, y realmente vos cómo sabrías que se le produjo por la vacuna o se le produjo porque igual se le iba a producir, porque nosotros la vacuna no te iba a ser inmortal, solamente iba a prevenir el COVID. Bien, bueno, tendríamos que ver un aumento, ¿no es cierto? O sea, un aumento de ese tipo de cáncer, un aumento de la conjuntivitis, un aumento de tal enfermedad o cual. Y es algo que no lo vimos. O sea, nosotros lo que estamos viendo, los cuadros respiratorios, y me decís, bueno, pero aumentaron los cuadros respiratorios. Sí, es verdad, pero los cuadros respiratorios aumentaron porque nadie empezó a tomar distancia del otro, como tendríamos que haber aprendido ya en H1N1, no en el COVID. Así es. Entonces, si la gente circula, si la gente no vacuna, vos ahora, una de las epidemias que tenemos en este momento es el coqueluche.
Ah, sí. Y el coqueluche, nosotros nos vacunamos con la vacuna triple bacteriana, que era la difteria, la antitetánica y la para el coqueluche tos convulsa. Bueno, esa vacuna se pasó a ser doble, ya hace muchos años del adulto ya se daba doble, no se daban las 3 vacunas, porque me imagino que la idea es que hay una circulación comunitaria, entonces bueno, vamos reforzando nuestra inmunidad a partir de reencontrarnos en el tiempo con, por ejemplo, la tos convulsa que se llama Bordetella pertussis, se llama la bacteria que la ocasiona. Bueno, ¿qué pasa? La vacuna triple se aplica en los niños, en los recién nacidos, ¿no es cierto?, a los 2 meses, 4 meses, 6 meses, y después hay un refuerzo y al año, y después tenemos un refuerzo a los 6 años y después otro a los 16. Bueno, ¿qué pasa? La gente no vacunó a los chicos. O sea, hay un gran y amplio sector de chicos que no tienen todas las vacunas o que no tienen ninguna vacuna. Por negativa de los padres. Por negativa de los padres, porque se te combina el antivacunismo con que no se está exigiendo y no hay vacunas. Entonces, si no hay vacuna, nadie me dice nada. Y además me dicen que es mala, y bueno, listo, ya está. ¿Para qué voy a vacunar? Entonces, ahí es donde entra la cuestión también un poco de volver a esto de la selección del más apto. Porque obviamente, o sea, una persona que te dice así y que no está entendiendo, porque además pasó que en la pandemia la gente se murió. No es joda que no se murió, se murieron. Hubo familias enteras que desaparecieron. Y como se ha olvidado eso, ¿eh? Y tan reciente que fue. Murieron. Ahí es como una negación. Es una negación, pero ¿qué pasa? Que termina siendo suicida. Y volvemos al punto de lo que hablábamos hoy, ¿no es cierto? Claro. O sea, lamentablemente no encontramos ese punto medio. No encontramos ese punto más reflexivo de decir, bueno, a ver, vuelvo al punto. Y peor aún cuando no hay política pública que, respalde una atención a la salud integral, claro, donde la medicina preventiva juega el papel principal para que la gente no se enferme. Claro, mira, si vos tuvieras que la gente tiene claro como el trabajador y todo, ¿no? O sea, en el fondo es lo que los dejamos hacer. O sea, estos tipos van a hacer hasta que nosotros los dejemos. Y así va a ser siempre. Pero ¿qué pasa? Obviamente que ellos generaron y diseñaron trampas para que nosotros tengamos más tolerancia y entonces no agarremos las palos y asadas, ¿viste? Y vayamos con trinchetes a la casa de gobierno a sacarlo a patada en el culo y a prenderlo fuego. Obviamente. ¿Por qué? Y porque hoy nosotros tenemos otros intereses, o sea, hay otras situaciones que se cruzan, o sea, uno tiene un trabajo, uno tiene un auto, tiene una hipoteca, tiene esto, entonces dice, bueno, no puedo, mirá, hasta los planes sociales, o sea, esos dan más planes sociales porque así acallan la rebelión, obviamente, porque si yo tengo un plan social y cobro aunque sea 3 mangos con 50, pero ya el puntero me dice cuándo salgo y cuándo no salgo, claro, y ya voy a perder el plan, que es lo único que tengo. Entonces así ellos, bueno, eso se hizo en el 2001. Sí. Eso fue lo que trajo también el 2001, que la risa era que desastroso y a la gente le daban en pesos, ¿no? Pero bueno. Bueno, doctora Gabriela Piovano, nos pasaríamos toda la tarde charlando con vos, pero se termina la consulta, hay que cerrar tu consultorio y darte las gracias por tus interesantes aportes aquí a este programa del cual eres habitual. Y además agradecerte por la valiente denuncia frontal con la que siempre te presentas contra el ajuste en salud y la alerta sanitaria que siempre realizas interpelando al Estado, al gobierno, sobre el impacto de esas políticas actuales en la vida cotidiana, donde ponen en peligro la vida de millones de personas. Así es que te reiteramos las gracias y ya sabes, invitarte no podemos. Estás invitada, de hecho.
Bueno, muchísimas gracias y la verdad que un gusto siempre estar ahí en Comunas con el espacio nuestro, la medicina de Piovano, que es la información. Así es. Así que bueno, esperamos el viernes que viene poder volver ahí con el amigo Mariani, que ahora también estaba enfermito, y con Rodrigo, que pobre, lo invitamos siempre a estar en nuestro pequeño programa de los, así será, de los así viernes será. a la tarde. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias, doctora Gabriela Piovano. Bueno, pasan 11 minutos de las 16 horas, con una temperatura de 13 grados, agradable, por cierto, al menos aquí en el estudio, no sé, puertas afuera, pero bueno, ahí vamos. Seguimos con más comunas.